Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Dinastía Uni, un relato original, episodio 35, un grito de auxilio. El funeral fue modesto y privado. Se realizó casi enseguida, pues no podían conservarse los cuerpos en el cuarto un día más. A la semana los rastreadores encontraron a los fugitivos en el bosque. Que estuviesen muertos y no pudiera desquitarse con ellos no pareció molestar mucho a Kouro, quien de inmediato buscó redirigir su venganza con quien debía de haberla salvado. Solo entonces supo que Haku se había suicidado, y eso sí lo turbó, aunque no tanto como descubrir que Tarek y Ori se habían escapado. No lo notó antes porque fingir un luto decente le exigió demasiada atención. Pero eso sí requería una acción. Hakai había cruzado la línea. Tuvo que ser él. Era el tipo de ofensa a su poder que no podía dejar pasar. Acércate, hermano. Lo convocó al salón principal. ¿Sabes por qué te llamé? Imagino que por Tarek y Ori, dijo, con más temple del esperado. Sí, yo les ayudé a irse de aquí. ¿Puedo saber por qué? Reparó en que la variación de su aura era dominante ahora. Tenía que liberarla de ti. Mejor razón no tengo. Y si vas a castigarme por hacer lo correcto, adelante. No te tengo miedo. Oh, sí lo tienes. Solo debo recordarte lo que te puedo hacer. Chascó los dedos y el collar de ruina comenzó a asfixiarla. Hakai apretó los puños y en lugar de verla a ella se enfocó completamente en su hermano. Se hizo eterno el minuto que pasó antes de que Kouro abriera los ojos, alarmado, y liberara la presión permitiéndole respirar. ¿Cómo pudiste? No la matarías, ni a mí. No puedes, porque somos toda la familia que te queda y eso todavía te importa. Bien, ya no me temes, pero no creas que te irás de aquí sin un castigo. Sé exactamente dónde está tu punto de quiebre. Pruébalo. Lo dijo con determinación, pero ante el siguiente movimiento de Kouro se le fue el alma a los pies. Había hecho parecer la muñeca de su madre. Kouro, no. ¿No qué? Se dio el gusto de verle el aura cambiar. Madura, Hakai. Estás demasiado grande para jugar con muñecas. Por favor, no me quites lo único que me queda de mi madre. No quería tener que llegar a esto, hermano. A nada de esto. ¿Te parece que me gusta ser el malo? ¿Que disfruto torturándote? Fuiste tú quien me lastimó primero. 3 veces para ser exacto. Esos fueron accidentes. Jamás quise hacerte daño. Lo sé. Ahora miraba la muñeca. No recuerdo que mamá me hubiera hecho algo así. ¿Sabes? A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubieran enviado con la abuela. Conmigo se rindieron muy pronto, ¿no te parece? ¡Basta! De nuevo lo voy a tomar fuerza. A mí hazme lo que quieras, pero no te voy a permitir hablar mal de nuestros padres. Ellos no se rindieron y nunca dejaron de amarte. Hicieron lo que pensaron era lo mejor para ti y eso deberías agradecerlo. Kouro le evitó la mirada. ¿Tienes idea de cuánto te querían en realidad? Eso ya no importa. No, eso sí importa. Se adelantó un paso. Y ahora vas a escucharme. Papá casi muere cuando te fuiste. Explotaste su poder sin darte cuenta. Lo debilitaste y solo la abuela comprendió por qué. Le haces a la magia exactamente lo mismo que él le hacía a la naturaleza. ¿Qué? Lo miró abrumado. Y mamá, siempre estaba preguntando por ti. Pasé años inventando historias sobre cómo te habías convertido en un gran mercader, mintiéndole solo para alegrarla. ¿Sabes qué fue lo último que me dijo antes de morir? Me hizo prometer que te cuidaría, que si regresabas iba a protegerte, porque ya sabía lo frágil que eras y solo quería que fueras feliz. Es suficiente, cállate. Ellos te amaban, todos te amábamos. ¿Qué te hicimos para que nos tratases así? No fueron ustedes. Entonces, ¿quién fue? ¿Y por qué debías desquitarte con nosotros? Basta, ya cállate. Apretó la muñeca, buscando que eso lo hiciera retroceder. No tengo por qué escucharte. Si me da la gana, puedo encerrarte. No será necesario, hermano. Sigues estando sobre mí y te obedeceré. Pero no porque te tema, sino porque le prometí a mamá que iba a protegerte. Y no faltaré a esa promesa. No te regresaré la muñeca. ¿Y vas a destruirla? No, es suficiente para mí. No le habían permitido irse, pero comprendió que podía. Así que dio media vuelta y se alejó. Hermano. Sí, se detuvo. ¿Qué harías para salvarme? Lo necesario. Comprendo. Gracias. Casi se voltea a mirarlo. ¿Estarían hablando de lo mismo? Era difícil de creer, pero no podía perder el terreno ganado, de modo que salió a buen paso y se dirigió a su habitación, donde podría pensar con calma y escribir otro mensaje a Lady Chen. Los iba acumulando solo en caso de que la Oni encontrase la forma de contactarse con él. Kouro se quedó en su trono, mirando la muñeca. De poder estaría llorando, pero lo único que se oía era el gimnoteo de Rin a su lado, quizás adolorida por el daño que le había hecho el collar a su cuello. Maestro, Koguchi se acercó por una puerta lateral. ¿Cuánto llevas allí? Unos minutos. No puedo creer que el general se atreviera a hablarle de ese modo. Yo no puedo creer que le tomara tanto. ¿Y las niñas? En el laboratorio, esperando que comencemos las pruebas. Está en buen momento como cualquiera. Se levantó. Vamos, mientras antes haga algo que acalle mi mente, mejor. Todas las esperanzas de Hakai recaían en que Tarek y Ori consiguiesen llegar a salvo con la comitiva de Lady Chen, y afortunadamente así fue.
Conseguirlo fue un esfuerzo de equipo. Tara tenía los instintos y conocimientos para guiarlos por los bosques y sobrevivir en campos abiertos. Kiori, por su parte, poseía el don de gentes y el carisma necesario para cuando debían atravesar poblados y lidiar con personas extrañas. Con todo y todo, lo que les permitió llegar al final fue suerte. Más o menos de la misma clase que hizo que Tara y Aoichi se encontrasen la primera vez. Simplemente se lo encontraron escarbando en un basurero. ¿Por eso hueles tan mal? Ve a darte un baño. ¡Mamá! Ve, resopló la Oni. De veras que eres igual a tu padre. Nada te incomoda. Pero no es así como se debe comportar uno, y menos con visitas. Así que anda, no me haga repetírtelo. Aoichi salió de la cueva gruñendo como perro enfadado. Tara disimuló una risa. Acababa de darle la carta de su padre a Shen, y mientras la leía, ella y Kiori comían algo del estofado que Okata les había traído para que recuperasen las fuerzas. ¿De verdad mi hermano te hizo esas? Kiori estaba asombrado con las manos flotantes de Okata. Así es, por eso creo que no lo perdimos del todo. Aún me recordaba, y seguro te recuerda también. Me hablaba de ti todo el tiempo. Pues a mí nunca me habló de ti. Tiene sentido, yo era una prisionera de Kouro. La niña sintió con pesar. Vamos a salvarlo, no te desanimes. Vaya. Chen dejó la carta y se frotó los ojos. Esto es grande. ¿Qué dice mamá? Solo es un informe de la situación. Parece que Kouro cometió un error mayor al esperado al abandonar su fortaleza. Si entiendo bien, tenemos una y solo una oportunidad de acabar con su tiranía de una buena vez. Juntó los dedos en ademán reflexivo. Sí, es momento de actuar. ¿Qué vamos a hacer? Esta es una batalla de ingenios entre Kouro y yo. Ganará el más astuto, no el más fuerte. Aunque, gracias a él, ambas cartas me corresponden. Tomó pergamino y comenzó a escribir. Ve por mis mensajeros, reuniremos a las tropas. El resto que se prepare para partir. ¿Vamos a atacar la ciudadela?, preguntó Tara. Mejor que eso, mi niña. Vamos a sitiarla. Okata salió a cumplir la orden. Durante un rato, Kiori se quedó mirando la salida de la cueva mientras escuchaba el zarapateo de la pluma de Chen al escribir. Tara le tomó la mano, sobresaltándola. Se giró para mirarla y se la apretó. Debían estar pensando lo mismo. Estaban oficialmente en medio de una guerra. Todo su mundo se iba a desmoronar y cuando el polvo se asentara, ¿quedaría algo que valiera la pena salvar? En la ciudad de la Uni la vida continuaba con la monotonía y eficacia de un metrónomo. El regreso de Kouro había dado un aumento de energía a todos, pero, tal y como esperaba Hakai, no fue muy distinto a darle un empujón a un hombre cojo. Iría más a prisa, sí, pero con el tiempo de seguro caería. Y Kouro todavía no lo aceptaba. Ahora conocía el lado oscuro tras su poder. Ahora tenía una razón para preocuparse y no lo aceptaba. Buscaba evadir la realidad para no encarar sus pensamientos, y la forma en que lo hizo fue entregándose con todo al proyecto de los factores emocionales. Koguchi le asistía con un entusiasmo cauteloso. Le interesaba la investigación tanto o más que a él, pero también debía ver por el bienestar de sus hermanitas, y se daba cuenta de que esa no era una gran prioridad para Kouro. Durante los siguientes 3 meses se dedicaron íntegramente a estudiar los factores uno a uno, probando sus capacidades y anotando detalladamente sus cualidades. La primera en pasar por el examen fue Yorokobi, y se confirmó que las 4 burbujas pequeñas que le seguían a todas partes eran las auras de los sirvientes que le cuidaran en vida, auras de amor, ira, pena y odio, que habían quedado vinculadas a ella por la atracción de su fuerza masiva. De los 8 factores era el más poderoso activamente, se imponía sin esfuerzo sobre los demás, incluyendo a Ikari, que era su opuesto. Su técnica especial era hacer que objetos sólidos atravesaran unos a otros, y dejaba un rastro espumoso y húmedo por donde fuera que pasaba. La segunda en ser probada fue Ikari. No tardaron en ver que era una fuerza enteramente destructiva. A su paso siempre quedaba un rastro de quemazón, y su centro se calentaba tanto que podía convertir arena en vidrio y fundir metales. Era también un excelente fortalecedor, aunque el costo de hacerse más fuerte con ella era no poder notar temporalmente el dolor físico. Kanachime fue la tercera y la más problemática. Gracias a su control sobre las auras y que había aprendido a exagerar, Koguchi poseía una gran resistencia a sus influencias. No era así con Kouro. Bastaban unos minutos de contacto con Kanachime para que los golpes de toda su vida le sumieran en una depresión profunda. En cuanto a poderes, era útil para camuflar y mover objetos. También lo hacía de cuidadora de las otras auras, en especial de su opuesto, la tímida Kyofu. Formaba un anillo de niebla a su alrededor, del que no las dejaba salir sin permiso. Un rastro aceitoso era cuanto dejaba al pasar. Kyofu, la cuarta, no fue tan difícil de manejar como de encontrar. Constantemente se ocultaba en los rincones más inesperados. Y como se movía a la velocidad del rayo, Kouro tuvo que poner una barrera mágica que la mantuviera dentro del perímetro del laboratorio. Tenía propiedades eléctricas y otorgaba rapidez. Pasado un tiempo, el enigma de su forma fluctuante se resolvió. El miedo tenía la increíble y única capacidad de transmutarse en una emoción inversa: valor. De quinta fueron a Iso, no había forma de separarlas. Desde la primera vez que dejaron sus botellas se unieron en un abrazo oral. Ahí poseía cierto magnetismo cósmico, atraía objetos y hacía sumisos a los animales. So era todo lo contrario, repelía el contacto y los animales le huían o gruñían. En esencia eran opuestos mutuos. ¿Por qué no se destruían el uno al otro? Esto era gracias a sus orígenes, ya que por haber sido gemelas compartían parte de la identidad de la otra, así se equilibraban.
De sexta fue Kyoki, y esta vez Koguchi tuvo que hacer todo el trabajo. No era nada probado, pues Kouro ni siquiera se animó a intentarlo, pero sospechaba que si la tocaba, su propia aura tipo locura estallaría por sobrealimentación. De forma similar a como había hecho reventar el aura de ira de Lady Shen, no iba a arriesgarse a perder la razón, de manera que puso a Koguchi a cargo de la investigación. Por su cuenta descubrió cosas fabulosas. Kyoki era una criatura errática, astuta y escurridiza. Le rodeaba un campo de distorsión que alteraba o invertía las propiedades de lo que tocaba. Potenciaba las otras auras. Solo Mukanshin era inmune a sus efectos y la podía calmar. Dedujo que poseía un potencial inimaginable. Solo había que hallar la forma de sacarlo con seguridad. Al final, pero no menos importante, Mukanshin. En su caso, Kouro se ocupó, y a Koguchi apenas le permitió contacto. No había mucho por hacer. Conocía de antes la mayoría de sus habilidades. Te diría que habían hecho grandes progresos, pero Kouro no estaba conforme. Debido a la facilidad con que le afectaban las auras, no podía probarlas por sí mismo, y eso lo frustraba. Son demasiado para mí en su forma pura, le decía a su aprendiz. Debemos pensar en otro sistema de contención que nos permita usarlas y controlarlas por igual. ¿Cuál sería el objetivo final? Me gustaría poder llevarlas por dentro, pero sin que me afecten. Disponer de su energía como... ¡Ey! ¡Dejen eso! La muñeca de Hakai estaba sobre la mesa y había llamado la atención de las auras. Kouro la recuperó antes de que la tocaran. Se la guardó en la chaqueta y por un rato estuvo callado. Él y Hakai apenas si se habían hablado desde que se la quitase. ¿Se siente bien, maestro? Yo estoy bien. No siento nada. Bajó la mirada. Pero la casa se siente tan grande y vacía estos días. De algún modo me está reflejando. Maestro, sé que no me compete, pero ¿alguna vez consideró recuperar su corazón? Lo he pensado, sí. Rina levantó la cabeza y le miró con curiosidad. Pero no lo haré, por la misma razón por la que no quiero tocar a Kyoki. Podría enloquecer. Comprendo, necesito aire. Se levantó. Piensa en algo para los nuevos contenedores. Las auras lo siguieron hasta la puerta, y como no podían pasar de allí, regresaron con Koguchi. Les gustaba revolotear en torno a él. ¿Les gustó la muñeca? Kyoki sacó una en sus manos. Puede ser, es una buena idea para empezar. Hakai iba todos los días a su llano de entrenamiento. El primer día fue para verificar algo que le preocupaba, y se llevó una grata sorpresa. Era inmune al efecto de Kouro sobre los poderes, tal vez porque no había mucha magia en su fuerza sobrehumana, tal vez solo tenía la suerte de contar con algún tipo de protección. Como fuera, era una excelente noticia que mantuviera su poder intacto. Se entrenaba duramente, tanto como preparación como por terapia. Sin la muñeca, tuvo que aceptar una idea que siempre rechazó. Se podía encontrar alivio en la destrucción. ¿Quién está allí? Escuchó romperse una rama. Un zorro acababa de meterse en su llano. ¡Aochi! ¡Hola, primo! Tomó su forma de Oni. ¿Es mi impresión o este sitio se hunde cada día más? Aochi, mi hija. Ella y su amiga están con mi madre y la comitiva, reuniendo un ejército de criaturas mágicas a los límites del imperio. Por fin está sucediendo. Respiro aliviado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Unas semanas, un par de meses quizás. ¿Qué tengo que hacer? Ella confía en tu intuición y en que podrás seguir suministrándonos información valiosa. Yo seré su enlace. Excelente. En las alforjas de su caballo llevaba un pergamino, un resumen de sus últimos reportes. Está algo abultado. ¿Podrás con él? Mamá dice que tengo la quijada grande. Se rió y aceptó el pergamino. Tu padre estaría orgulloso de ti. También de ti. Perdona todo lo que te dije antes. Ya no importa. Dile a mi pequeña que la amo. Claro, aunque va a sonar raro viniendo de mí. Esta vez se rieron ambos. Luego el Oni se puso serio. ¿Sabes algo de Koguchi? ¿Qué hay que saber? Mi hermano lo convirtió. Será muy difícil recuperarlo. Aoya sintió. Pudo contarle en ese momento sobre Okata y sus nuevas manos, pero sentía que ya llevaba demasiado tiempo en el llano y se tenía que ir. Así que se despidió, se convirtió en Yoko, agarró el pergamino con la boca y se fue corriendo de allí. Regresó a la ciudadela para la cena, que normalmente tomaba solo, pero esta vez tuvo el inesperado incidente de encontrarse con Kouro en la mesa del comedor. Y decimos inesperado porque hacía 3 meses que su hermano estaba enclaustrado en el laboratorio. Podía contar con las manos los momentos en que se habían tenido que ver en ese periodo. Buenas noches. Claramente estaba esperándolo. ¿Nos acompañas? Por no, se estaba refiriendo a él y a Rina. No era una petición. De parte de él nunca lo era. Colocó su plato en el puesto más apartado y se sentó a comer. No podía recordar un momento más incómodo en su vida. ¿No crees que el comedor se ve demasiado grande?, dijo casual. Es de los pocos cuartos de la casa que nunca se remodelaron. La casa. ¿Recuerdas cómo era antes? Sí, era grande y tenía todos esos horrendos barrotes, pero... Kouro, ¿qué estás haciendo? Lo miró. ¿Crees que puedes hablarme como si todo entre nosotros estuviera bien? Y entérate, esos barrotes se pusieron para protegernos, en especial a ti. Sé esa historia. No se muestra ofendido por la mala réplica. La abuela me contó. A veces creo que hubiera sido mejor si ese hombre me hubiera llevado. No seas estúpido. Mamá casi se muere del susto por ti. De súbito se ablandó. ¿Sabes cómo te llamaba? ¿Qué? Niño hermoso. Se rió como hacía mucho que no lo hacía. Así es como se refería a ti, como su adorado niño hermoso. Ah,
Es porque parezco una niña, ¿verdad? Es porque te adoraba, aunque nunca supiste corresponder ese amor. Cuando estabas con la abuela, ella lloraba por no poder arroparte y tenerte a su lado. ¿De veras? Ya no puedo verlo más. Sentía como el hoyo en su interior se ahondaba por momentos. No me respondiste antes, pero ya que estás tan conversador lo repetiré. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que terminar así? No lo puedo decir, susurró. Sacó la muñeca de su chaqueta y la puso en la mesa. Lo siento, por todo. Quisiera que las cosas hubieran sido diferentes, pero no depende de mí. ¿De quién entonces? No estoy entendiendo. Dejo la mesa. Kouro, soy tu hermano. Háblame. ¿Te manipula alguien o solo juegas conmigo como siempre haces? Ojalá fuera un juego. Rin iba tras él, pero la detuvo. No, quédate. Quiero estar solo. Kouro, que permitiera a Rin quedarse era lo más significativo que había hecho por él. Esto debe terminar un día, ¿verdad? Y cuando ese día llegue, confío en que tendrás el valor de terminarlo. Confieso que los odié a ambos, pero jamás quise hacerles tanto daño. Se fue, y Rina se acercó a Hakai tanto como se lo permitían sus grilletes encantados. ¿Sería posible lo que estaba pensando? Si no fuera tan descabellado, diría que Kouro le daba a su hermano permiso para matarlo. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en el siguiente episodio.